Gracias por continuar con nosotros. Junto a Marinette Rivera estamos conduciendo las entrevistas esta noche. En este segundo tema hablaremos de educación, este reinicio de clases del ciclo escolar en sus modalidades híbridas o totalmente a distancias y los retos que representa después de muchos meses en que nuestros niños, nuestros jóvenes tuvieron dificultades de poder cursar sus estudios. Para hablar de este tema, le quiero dar la bienvenida a la licenciada Verónica Espross, experta en temas educativos, pero también, lo hago con mucho gusto, al profesor Edwin Scholl, docente del Instituto Puente, ubicado en la aldea Punta Brava, Los Amates y Zabala. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bien, iniciamos con el profesor Scholl. Cuéntenos qué está pasando, cómo han reiniciado, qué retos han encontrado, qué dificultades están teniendo para dotar a nuestros niños, a esos jóvenes allá en Izabal, de una educación de calidad y pertinente. Muchas gracias, buenas noches. Sí, los centros educativos públicos inician actividades hasta el 22 de febrero, o sea, ya abren clases, digamos, y los centros educativos privados pues ya se han adelantado de alguna manera. El reto, uno de los primeros retos que veo es que esta modalidad híbrida pues está obligando a alternar de alguna manera entre clases presenciales y a distancia dependiendo del color del semáforo. Eso tiene algunas implicaciones. La primera es de que los centros educativos tienen que estar listos para recibir a estudiantes con todos los protocolos de bioseguridad cuando toquen clases presenciales, ¿verdad? Y tienen también los docentes que estar listos para enviarlos a sus casas cuando el semáforo esté en rojo, por ejemplo, y no puedan dar clases presenciales, sin afectar las trayectorias de aprendizaje que traen los estudiantes, ¿verdad? Entonces son dos primeras implicaciones que ya tiene este retorno a clases. Y luego, pues, los métodos tienen que estar tan bien afinados de modo de que también se empiecen a recuperar los aprendizajes que no se dieron en el ciclo anterior, que fueron muchos, ¿verdad? Entonces, ahí situaría yo los retos que se empiezan a visualizar en este ciclo escolar. Profesor Scholl, y en ese sentido, digamos, también parte de todo lo que está sucediendo con esta pandemia es obviamente tener las aulas adecuadas por el tema de la pandemia de COVID-19, ¿verdad? Poder mantener el distanciamiento social, además de contar con contar con agua para el lavado de manos. También una de las indicaciones que se indica es desinfectarse las superficies de las aulas utilizando pues desinfectantes y fórmulas. Digamos, ¿cómo considera usted todo este protocolo dentro de su institución? Por ejemplo, ¿cuentan con los insumos suficientes? ¿O qué acercamientos también han tenido con el Ministerio de Salud para garantizar que el instituto realmente cuente con todas esas condiciones para recibir de regreso a los estudiantes en algún momento, pues físicamente? Lo primero que me gustaría indicar es que los protocolos son bastante claros y yo creo que sí constituyen una guía muy apropiada para el retorno a clases. El desafío está en cumplirlos al pie de la letra, especialmente cuando tocan clases presenciales. El primer desafío es precisamente contar con esas condiciones físicas, con los materiales, con los insumos, las mascarillas, por ejemplo. Esto puede representar un costo alto para las familias porque ellos sí tienen que proveerse las mascarillas, a menos que, si queremos que sean mascarillas de buena calidad, pues eso tiene un costo y alguien lo va a tener que cubrir. No está claro cuál va a ser el rol, digamos, del ministerio en este tipo de temas. En el caso nuestro, nosotros hacemos algunos esfuerzos de autogestión, entonces eso implica que tenemos alguna flexibilidad para conseguir algunos materiales y nos hemos estado movilizando. Hemos estado, digamos, actuando de alguna manera para poder adquirir esos insumos y esperando también otros que van a llegar por parte del Ministerio de Educación. Pero sí, creo que todavía no está muy claro el costo completo que va a tener toda esa adaptación y qué parte va a cubrir el ministerio, qué parte va a tener que autogestionarse y qué parte van a poner los padres de familia, ¿verdad? Eso todavía no está muy claro. Licenciada Verónica Espross, después de escuchar estas primeras respuestas del profesor Scholl de allá de la aldea Punta Brava, Los Amates y Zabal, ¿cómo interpreta, cómo entiende usted estos nuevos retos que se están presentando ahora que se están reiniciando y próximamente se reinicia el ciclo escolar público en el sistema educativo nacional? Hay bastantes retos, ¿verdad? Algunos han sido mencionados, por ejemplo, cumplir con la norma sanitaria, ¿verdad? Que fue emitida en diciembre por el Ministerio de Salud
Y esto implica que haya justamente lo que decía Edwin Scholl, que es el uso universal y adecuado de la mascarilla que deben tener todos los niños a partir de los 2 años en adelante. Y bueno, luego cumplir con el distanciamiento físico, deberá estarse verificando la situación del semáforo epidemiológico. Es bastante acertado que el regreso a clases se haga de forma descentralizada, ¿verdad? Dependiendo de la situación en cada municipio. Si está en rojo, no podrán tener clases presenciales. Si está en anaranjado o amarillo, pues sí podrán darse las clases en el centro educativo, guardando ciertas medidas. En todo caso, es muy importante el lavado de manos, donde se pueda también la utilización del gel, ¿verdad? El alcohol en gel, y mantener todas las normas de distanciamiento social, que pues en un centro educativo no será fácil, pero es de estar trabajando de la mano con los padres de familia. Se convierten en un triángulo muy importante, ¿verdad? Que es el docente, padres y estudiantes. Licenciada Verónica Esproz, usted menciona algo muy importante que es el tema del semáforo y digamos, como ya sabemos, algunos municipios van a ir cambiando a alerta amarilla, alerta naranja, otros se van a mantener en alerta roja, por ejemplo, y eso significa que mientras unos municipios están en la alerta roja, los alumnos van a tener que permanecer en sus hogares, mientras algunos ya van a poder asistir, digamos, presencialmente a las aulas. También cómo evaluar ese reto de tener 2 modelos de parte del Ministerio de Educación, uno para casa y uno para los alumnos que ya empiecen a asistir pues presencialmente a las aulas. Sí, e incluso recordemos que ir a la escuela es voluntario, o sea que algunos padres de familia pueden tomar la decisión o pueden optar porque sus hijos no asistan presencialmente e igualmente van a poder tener toda la educación de este ciclo escolar en casa. Sí, necesitamos mucha actualización, mucho apoyo para los docentes, porque ellos necesitarán metodologías de educación a distancia y también conocer bien la aplicación del modelo híbrido, ¿verdad? Es muy importante que el docente esté plenamente comprometido con sus estudiantes y que se le apoye, ¿verdad? Con recursos, con materiales, pero sobre todo con tecnología y ojalá se pueda con conectividad. Ese es un elemento central este año, ¿verdad? Para poder llegar a la mayoría de los estudiantes. Pero sobre todo es importante que el docente tenga una buena disposición y hemos visto docentes muy comprometidos el año pasado, pero pues deberá llevarse esa capacitación a todos, ¿verdad? Tanto de preprimaria, primaria y nivel medio. Profesor Scholl, la licenciada Stross pues ha dado un listado de temas que deben ustedes como docentes estar pendientes, preocuparse, dar ese esfuerzo más del que ya dan. Pero usted que está allá como docente, ¿cuáles a su criterio son esos principales retos para poder atender tantas necesidades individuales de los grupos de niños que le toca atender? Profesor. Sí, yo creo que un primer punto que vale la pena tomar en cuenta es que hay que considerar un tiempo de adaptación. No hay que pensar de que el ciclo escolar, una vez se abra el 22 en los centros educativos públicos, implica que va a haber un retorno automático al aprendizaje, ¿verdad? Porque pueden estar abiertos los centros educativos, pero no necesariamente se va a estar dando un aprendizaje. ¿Por qué? Algunos centros todavía van a necesitar un tiempo de adaptación en su infraestructura. Algunos centros van a necesitar reparaciones, digamos, en baños, etcétera, que no se dan de una manera rápida. Luego también los insumos no necesariamente van a estar disponibles desde el primer día, o puede haber algún tipo de retraso que hay que tomar en cuenta. Lo otro es que se necesita un tiempo de preparación también en los métodos de trabajo. No hay que asumir como una cuestión automática de que una vez se cierra, el estudiante se va a su casa y el docente puede dar un seguimiento oportuno. Yo creo que hay que hay una flexibilidad y hay que entrenar también y capacitar. Tenemos que capacitarnos también como docentes, como directivos de centros educativos, ¿verdad? Para
para que el tiempo que estén a distancia también se esté dando un aprendizaje y no se interrumpan esas trayectorias como sucedió el año anterior, ¿verdad? Y yo creo que también va a haber que ser muy flexible y permitir a los centros educativos que realicen algunas pruebas piloto, por ejemplo, para probar, digamos, los protocolos, para probar los métodos de trabajo, ¿verdad? De modo que no suceda como el año anterior, donde el salto a distancia se dio de manera muy repentina, no había información, ¿verdad? Obviamente por las condiciones de la pandemia, pero creo que en este caso va a haber que ser muy flexibles en el inicio y en el final también del ciclo escolar. Profesor Shor, y digamos sobre todo esto que usted menciona y el tema de la capacitación, que es muy importante, sobre todo por todas las consideraciones que se van a tener que tomar en los centros educativos, pues tema de limpieza, por ejemplo, tema, no sé cómo funcionará también la detección de posibles casos sospechosos, incluso, digamos, toda esta capacitación se ha contemplado dentro de su instituto. No sé si autoridades del Ministerio de Salud también se han acercado para brindar apoyo en esa capacitación de todas estas consideraciones que se deberán de tomar en cuenta. Sí, nosotros en nuestro caso sí hemos estado realizando algunas, primero hemos estado tratando de entender los protocolos, de capacitar a los docentes en los protocolos, pero también en esta modalidad híbrida, en este trabajo a distancia, ¿verdad? En el cual no necesariamente estamos entrenados, ¿verdad? Y otra cosa importante es que hemos estado de alguna manera empezando a hacer como una preinscripción de modo de saber con cuántos estudiantes vamos a contar. Una cosa que remarcan los protocolos es que hay que realizar lo que le llaman burbujas de estudiantes, es decir, grupos que entre ellos eviten de alguna manera el contacto o no se crucen, ¿verdad? Y que estas burbujas puedan ser atendidas en diferentes momentos. Eso implica que hay que saber cuál va a ser la asistencia que se va a tener en el año, ¿verdad? Y eso nosotros lo que hemos hecho es una preinscripción de modo de que podamos saber si contamos con los espacios apropiados para poder recibir a estudiantes cuando se den clases presenciales. Licenciadas Pros, cuando escuchamos estos retos, esto de las burbujas de los estudiantes, debo de confesarle, yo no lo había leído, no lo había escuchado, pero parece sensato en un contexto normal, pero estamos hablando, usted me corregirá la cifra, no sé cuántas miles de escuelas en todo el país que van a tratar de implementar estas cosas. ¿Usted considera que es posible? Bueno, son 34,000 escuelas, ¿verdad? 34,000 centros educativos de todos los niveles, preprimaria, primaria y nivel medio. Pues esta es la recomendación que brindó la COPRECOVID y escuché al doctor Asturias indicando este sistema de las burbujas, que lo que se recomienda es que grupos de aproximadamente 10 estudiantes estén siempre en el mismo turno, digamos, de atención en las escuelas, de modo que los grupos no se estén mezclando, sino que sea siempre con el grupo de compañeros que le va a tocar recibir sus clases. Esta es una metodología de prevención, ¿verdad? Para que no haya como muchas posibilidades de contagio fuera del grupo en el que está el estudiante. Y como bien decían anteriormente, es importante que esté activo el comité de gestión de riesgos en cada escuela, ¿verdad? Este existe desde el año 2014 y actualmente hay que activarlo y este debe ser el que esté muy pendiente de implementar los protocolos y pues también de dar las alertas en caso se diera algún, pues valga la redundancia, algún paciente, alguna persona, ¿verdad? Que tenga enfermedad infecciosa y que deba pues dejar de asistir. Ahí se tomarán las medidas necesarias y se coordina con el Ministerio de Salud también para la atención de cualquier caso sospechoso. Licenciada Espros, digamos, usted menciona un número que es bastante grande, las 34,000 escuelas, ¿verdad?, en el país. ¿Qué rol también pueden llegar a jugar las municipalidades, sobre todo por temas también como consideraciones en el tema de protocolos como el uso del agua, ¿verdad?, para el constante lavado de manos, digamos, tiene
¿Qué rol puede jugar las municipalidades en el apoyo también a todas estas escuelas para realmente garantizar que se estén cumpliendo estos protocolos y que realmente se dé pues esta educación de forma segura a los niños que decidan volver a la escuela? Las municipalidades tienen un papel fundamental. Creo que es el momento donde pueden realmente apoyar a los centros educativos de su comunidad, pueden verificar la situación del agua, eso sería clave, los servicios sanitarios, pero también las condiciones en general del centro educativo, ¿verdad? Si, por ejemplo, no tuvieran algún piso, si tienen algún daño, es muy importante también que se verifique la posibilidad de la ventilación, ¿verdad? Los protocolos indican que deben estar ventiladas las aulas. Entonces, verificar que haya buen funcionamiento de ventanería, de las puertas. O sea, hay muchos elementos que deben estar funcionando bien en las escuelas y los alcaldes pueden hacer una gran diferencia, ¿verdad? La municipalidad tiene capacidades para invertir, puede también gestionar otros fondos, porque existe el fondo de los consejos de desarrollo y podrían optar, ¿verdad?, a recibir fondos adicionales para el remozamiento y la renovación de los centros educativos, muy especialmente que haya agua en los establecimientos. La ministra de Educación ha dicho que esa es una de las prioridades, ¿verdad?, que debe tomarse en cuenta, que estén funcionando los baños, los servicios sanitarios, sobre todo para las niñas. Es muy importante también y ayuda a la retención en la escuela. Y hablando de retención en la escuela, hay un factor, profesor Scholl, que ha demostrado que es un factor importante para la asistencia y la retención de estudiantes a los colegios y escuelas, y es el tema de la alimentación escolar. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está preparado? Porque viene siendo parte de un todo, no solo por parte de ustedes, preocuparse de toda la parte de bioseguridad, de la metodología de enseñanza, del pensum, y bueno, y está ese elemento fundamental que esperemos que no caiga, sino por el contrario que se extienda, como es la alimentación escolar. Cuéntenos ese aspecto específico. Aquí sí hay una diferencia. Nosotros somos un centro educativo que tiene de nivel medio, es decir, damos ciclo básico y diversificado. No tenemos una asignación por parte del Estado en temas de alimentación. Eso solo funciona en preprimaria y primaria. Entonces, las complicaciones pues, nuestras en este caso tienen que ver con que normalmente los estudiantes salen a refaccionar en la mayoría de los casos y esta vez la recomendación es que no salgan del centro educativo. Entonces, eso implica que hay que pedirle a los padres de familia que le den algo de refacción a sus hijos, que lo traigan, de que traigan su propia agua, porque no deberían estar compartiéndose botellas de agua o pachones, etcétera. Entonces, hay implicaciones, por eso decía que todavía no está muy claro cuál es el costo que va a implicar y cómo se va a repartir todo ese costo, ¿verdad? En este caso, los padres de familia van a tener que hacer un esfuerzo adicional que no estaba considerado. Profesor Scholl, también en el tema de la deserción escolar, yo no sé, en su instituto han visto también que ha bajado la cantidad de estudiantes durante este inicio de ciclo escolar, considerando pues que muchos estudiantes tal vez dejan de asistir a clases, ¿verdad? Por temas, no sé, económicos, incluso temas por miedo a contagiarse de alguna forma, no sé, digamos, ¿han visto algún impacto en el tema de deserción escolar? El año pasado se dio un abandono impresionante, o sea, nosotros doblamos, digamos, la cifra de abandono de lo que normalmente se daba por cuestión de la pandemia. Y este año, por eso el ministerio también recomendó empezar a hacer como campañas de expectativa, tratar de promocionar el retorno a clases, etcétera, y lo hemos hecho, y la verdad que tenemos cifras, yo diría, regulares de inscripción en primero básico, por ejemplo, a las que hemos tenido en años anteriores, y eso da mucha esperanza. Una cosa que han estado preguntando mucho los estudiantes y los padres de familia es cómo se va a estudiar. Hubo un poco de preocupación por la forma en que se estudió el año pasado, digamos, usando celulares o aplicando diferentes métodos a distancia. Pero en ese caso creo que lo que falló es que no hubo una inducción suficiente, y no solo en nuestro caso, creo que la mayoría nos sucedió, no tuvimos la inducción suficiente con los estudiantes, con los docentes e incluso con los padres de familia. Entonces,
De repente tocó que cerrar las escuelas y pasar completamente a una modalidad a distancia, trabajando en algunos casos con celulares, cuando la señal de telefonía no necesariamente es estable en todos los sitios, o los dispositivos no necesariamente son de la misma calidad para todos los casos. Entonces, creo que en esta ocasión, por eso remarcaría, hay que dar un tiempo de adaptación y hay que también flexibilizar ese retorno y considerar inducciones para los docentes, para los estudiantes, también para los padres de familia. Licenciada Esproz, este tema de la inducción previa, de hacer el mejor esfuerzo, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza? ¿Qué información tiene si efectivamente el ministerio ha logrado llegar a todos los lugares, a esos 34,000 escuelas, para que efectivamente esos inicios que van a ser difíciles, pues no sean tan difíciles? Sí, bueno, las escuelas estarán regresando el 15 de febrero, entonces me parece que es a partir de esa fecha que estarán dando inducción principalmente a los docentes. Una parte muy importante son también los directores de centro educativo, ¿verdad? Trabajar con ellos para que puedan ejercer su liderazgo será muy importante. Es un tema pendiente todavía en nuestro país, ¿verdad? Dado que no tenemos la carrera del director como tal, pero en este año va a ser sumamente clave poder colaborar y contribuir formando y reforzando este liderazgo de los directores para que puedan implementar todas estas medidas, pero especialmente lo que mencionaban de la parte de metodología, ¿verdad? Pedagógica, cómo poder implementar de la mejor forma una educación que logre aprendizajes significativos, que los estudiantes puedan ir aprendiendo a través de metodologías como, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, o sea, que un proyecto integre diversas áreas curriculares. Todo eso el director va a poder orientar a sus equipos de maestros. Solo quería referirme a la refacción escolar, ¿verdad? Que este año se ha indicado que continuará el mecanismo de entrega de bienes, de alimentos no perecederos a los padres de familia. Y esto es una medida adecuada porque en este año no va a ser conveniente cocinar en las escuelas, ¿verdad? Y los padres consideran que es un importante compensador social, por lo que continuar entregando los alimentos a las familias sigue siendo una acción muy importante. Licenciada Esproz, usted ha insistido constantemente también en el tema del acceso al Internet. En otras ocasiones, digamos, estamos en una situación bastante incierta todavía, ¿verdad? La pandemia pues no va a terminar pronto y sobre todo en Guatemala con el tema de vacunación, digamos, necesitamos ver, como usted bien decía, esos aprendizajes significativos. ¿Cómo lograr realmente aumentar este acceso al Internet en las casas, que es tan importante, el acceso también a este tipo de dispositivos que va a ser tan necesario para continuar con la educación, sobre todo en esta pandemia que estamos atravesando? Contar con Internet es ahora una herramienta fundamental, así como también con dispositivos, ¿verdad? Pero el Internet puede permitir que a través de los teléfonos se puedan acceder tantos sitios, tantos recursos, videos formativos, pero sobre todo los materiales que también ha venido desarrollando el Ministerio de Educación y que están disponibles en diversos sitios. Hay muchísimos recursos y ojalá puedan ser aprovechados por los estudiantes. Hay varios países que han desarrollado estrategias de ampliación de cobertura de Internet y en Guatemala ahorita se está planteando fuertemente esa necesidad. Es otro ámbito en el cual los alcaldes, las municipalidades pueden hacer muchísimo. Ellos pueden facilitar las condiciones para que haya más inversión en Internet y aumente la cobertura de la señal. Por otro lado, también pueden poner espacios donde haya Internet disponible gratuitamente, ¿verdad? Kioscos tipo Wi-Fi o alguna otra señal que permita el acceso. Así también llevar la conectividad a los centros educativos. Creo que eso será parte de lo que este año... Licenciada Esproz, de lo más importante si queremos tener éxito. Lamentablemente el tiempo se nos acaba y quisiéramos cederle los últimos 30 segundos al profesor Edwin Scholl para que nos dé un mensaje, ya estando usted allá tan lejos, con tantos retos, un mensaje
para el resto de sus compañeros docentes y la audiencia de Canal Antigua? Gracias. Yo creo que este año es crítico porque ya veníamos teniendo una crisis de aprendizaje a nivel mundial, no solo en Guatemala, que se profundizó con la pandemia. Y me parece que este año es crítico para empezar a recuperar pues, esos aprendizajes que no se habían tenido. Así que yo exhortaría a todos a dar nuestro mejor esfuerzo y estoy seguro que trabajando de manera colaborativa, pues lo vamos a poder lograr. Bien, agradecemos al profesor Edwin Scholl y a la licenciada Verónica Spross que nos hayan acompañado esta noche conversando sobre los retos de la educación para este año 2021. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bien, Marinés, llegamos al final de las entrevistas. Así es. Un gustazo estar contigo. Igualmente, Mariana, un gusto. Que se repita pronto. Así es. Así que, pero mientras llega eso, agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado esta noche. Los invitamos a que continúen con la programación de Canal Antigua y también que nos acompañen el resto de la semana con más entrevistas totalmente en vivo. Buenas noches y buen descanso.